En este maravilloso día les extendemos una cordial y calurosa bienvenida a nuestros queridos amigos y hermanos que nos sintonizan. Pedimos que las más grandes bendiciones del cielo sean derramadas sobre cada uno de ustedes en este precioso día. Y alabamos y glorificamos a nuestro amante Padre Celestial por permitirnos dedicar un espacio de tiempo para alabar su nombre y glorificarle y también alimentarnos de su palabra santa. Y ahora te invito, como de costumbre, para que inclines tu rostro para encomendarnos a nuestro bondadoso Dios. Oremos. Gracias, Padre bueno, te damos por permitirnos una vez más estar en conexión con el cielo, también compartiendo con nuestros queridos hermanos y amigos el mensaje de tu palabra. Quédate con nosotros en esta programación. Por Jesús lo pedimos. Amén. Bien, amados hermanos, ahora te invito para que unas tus voces en alabanza a nuestro Creador. Con la ofrenda de amor del Cordero y su sangre vertida por mí, me ha perdonado de toda maldad, con ella me dio libertad. No existen cadenas atándome, por gracia de mi Salvador. El precio pagó por mi salvación, su muerte me dio redención. La sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús. La ofrenda de amor del Cordero y su sangre vertida por mí, me ha perdonado de toda maldad, con ella me dio libertad. No existen cadenas atándome, por gracia de mi Salvador. El precio pagó por mi salvación, su muerte me dio redención. La sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo
la voz que me llama a ti. Sé que un día tu faz yo veré. Oh Señor, te espero con gozo en mi ser. Quiero estar en tu trono de amor. Creo en ti porque sé tú moriste por mí. Con tu sangre limpiaste mi ser. Oh, oh, cambiaste mi vida con tu gran amor. Y yo sé, ya vienes por mí. Creo en ti, en el monte Calvario, donde un día moriste por mí. Cada vez que me rindo y caigo en el mar, con tu mano me levantas mi Este video es patrocinado por Yadva, donde cada libro es un mundo nuevo. La semana pasada decíamos que Génesis 3:15 es conocido como el protoevangelio o la primera promesa evangélica. ¿Recuerdan esas palabras que Dios le dijo a la serpiente ante los oídos atentos de Adán y Eva? Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre su simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás en el talón. Eso llenó de esperanza el corazón de Eva, su simiente, es decir, muy seguramente su primer hijo le aplastaría la cabeza a Satanás y volverían al Edén. Creo que estaba demasiado optimista. Su primer hijo no mató precisamente a la serpiente. Así es, usemos nuestro buscador para repasar la historia. Caín y Abel. Adán se unió a Eva, su mujer. Ella quedó embarazada y dio a luz a su primer hijo, Caín. Eva estaba segura de que Caín era la simiente de la promesa. He adquirido un varón, al Señor mismo. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Con el paso del tiempo, Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Un día, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. He traído estos tomates para ti, Señor. Abel también presentó una ofrenda al Señor de lo mejor de su rebaño. He traído este cordero, símbolo del Salvador prometido. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Pero Caín no quiso dominar a esa fiera llamada pecado, y la fiera lo atrapó. Habló con su hermano Abel, y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Escuela Sabática Like te invita a estudiar el Génesis.
Lección 3. Caín y su legado. Es difícil imaginar los sentimientos de Adán y Eva al descubrir que Caín había matado a Abel, pero no todo el capítulo 4 de Génesis está manchado de sangre. En medio de la tragedia y el desconsuelo hay una luz de esperanza. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿qué podemos aprender en el siglo XXI del crimen de Caín? En primer lugar, que el pecado trae desilusión. ¿Qué les llamó la atención en el relato anterior? Las palabras de Eva cuando nació Caín. En mi Biblia no dice exactamente eso. Muy bien, analicemos esas palabras de Eva que en la mayoría de nuestras Biblias están traducidas como «he adquirido un hijo varón con la ayuda del Señor». Lo primero que debemos recordar es que el de Caín fue el primer nacimiento de la historia. Para Eva eso fue algo extraordinario. Ella tenía la ilusión de que Caín fuera el hijo de Dios prometido y hasta llegó a creer que había dado a luz a Dios mismo. En el idioma hebreo, la traducción literal diría más o menos así: He adquirido un varón, al Señor mismo. De hecho, la International Standard Version, en inglés, la traduce así: He dado a luz a un hijo varón, al Señor. Y eso da cuenta de la gran ilusión que tenía Eva con su hijo. La tía Elena así lo confirma. Cuando Adán y Eva oyeron por primera vez la promesa, esperaban que se cumpliese pronto. Dieron gozosamente la bienvenida a su primogénito, esperando que fuera el libertador. Si nos fijamos bien, los ojos de los padres están sobre Caín. Eva comenta con entusiasmo su nacimiento, pero no dice nada cuando nace Abel. Jamás pensaron que pronto pasarían de la ilusión a la desilusión. Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. ¿Por qué? Porque mientras Adán, Eva y Caín seguían errados esperando que este último fuera el libertador, Abel era el único que entendía el protoevangelio. La ofrenda de Abel estaba conectada con la promesa del Cordero Mesiánico de Génesis 3:15 que sería sacrificado para salvar al mundo, mientras que la ofrenda de Caín era un ritual vacío que solo giraba en torno a él mismo. Caín quiere ser aceptado por lo que hace por Dios, salvación por obras. Abel quiere ser aceptado por lo que Dios ha hecho por él, salvación por fe. Luego vino el enojo y el primer asesinato de la historia. Por cierto, Caín sí terminó haciendo parte de la profecía de Génesis 3:15, pero no precisamente como la simiente de la mujer, sino que escogió ser parte de la simiente de la serpiente. En nuestros días, el pecado sigue causando desilusión, una enfermedad inesperada, un despido injustificado, una traición, pero si como Abel nos mantenemos del lado de la promesa de Dios, podemos esperar confiados el día en que la cabeza de la serpiente sea aplastada por completo. En segundo lugar, que el pecado trae consecuencias. Cuesta entender cómo Caín pudo pensar que Dios no había presenciado su crimen. ¡Cierto! Dios todo lo ve. Ya antes del crimen había visto su enojo. Parece que Caín olvidó ese detalle y también olvidó que el pecado tiene consecuencias. ¿Dónde está tu hermano Abel? No lo sé. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Saben lo que Caín está insinuando con su respuesta? Que era Dios quien debía cuidar a Abel y no él. Eso significa que Caín no solo fue el primer nacido y el primer asesino de la historia, también fue el primer cínico. ¿Lo notan? Tal como Adán y Eva en el Edén, Caín culpó a Dios por su pecado, pero Dios sabía perfectamente quién era el culpable. ¿Qué has hecho? Desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia. Y entonces vino el castigo. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. A Caín le pareció demasiado fuerte el castigo y se quejó ante Dios porque cualquiera lo mataría. Entonces el Señor puso una marca en Caín. Quien lo matara sería castigado 7 veces. Las consecuencias del pecado no solo cayeron sobre Caín, su descendencia fue degradándose cada vez más. Caín tuvo un hijo llamado Enoc. No el mismo Enoc que caminó con Dios.
Este tuvo un hijo llamado Irad. Irad tuvo a Mehujael, Mehujael a Metusael y Metusael a Lamec. O sea que Lamec era el tataranieto de Caín. La Biblia nos dice que este Lamec tuvo 2 mujeres, así que es el primer polígamo de la historia, y no conforme con eso, escribió un poema reconociendo que era un asesino. No creo que Adán, Eva o Caín hubieran calculado que sus pecados saldrían tan costosos. Pero esta realidad sigue vigente en nuestros días. El pecado tiene graves consecuencias en nosotros y también en nuestras familias. Y en tercer lugar, que hay esperanza a pesar del pecado. ¿Creen ustedes que Caín se merecía su castigo? ¡Claro! Lo que hizo fue muy, pero muy malo. ¿Y si, como él temía, alguien lo mataba? Le darían una cucharada de su propia medicina. Tienen razón, pero aún así, Dios fue misericordioso con Caín. La señal que puso para que nadie lo matara indicaba que a pesar de todo, Dios quería protegerlo. El amor de Dios supera lo comprensible. Adán y Eva estaban desconsolados, ya no había simiente. Abel estaba muerto y Caín desterrado. ¿Cómo se cumpliría la promesa de Génesis 3:15? ¿Quién le aplastaría ahora la cabeza a la serpiente? ¿Cuándo volverían a su añorado Edén? Oigan bien, aunque Caín y Abel desaparecieron trágicamente de la historia humana, la humanidad sobrevivió a través de su hermano Set. A través de sus descendientes vendría el Mesías prometido. Set, el hermano menor de Caín y Abel y antepasado de Noé, era la rama humana restante. Él era el único canal que quedaba para llegar al Mesías. Y efectivamente así fue. Cuando revisamos el árbol genealógico de Jesús, encontramos que vino del linaje de Set. Sí, el pecado trae desilusión y también trae dolorosas consecuencias, pero hay esperanza. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos el Génesis. Adquiere ya en tu librería Yatpa el libro En el Principio, una defensa firme de la doctrina de la creación. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más. Probad y ved. Historia de hoy: el mejor regalo. Mi nombre es Luciane Linden y estoy casada con Gleiton hace 25 años. Mi matrimonio pasó por altibajos y hubo una época que pensé en desistir de todo. Mi marido, inmerso en el mundo de las drogas, estaba llevando nuestra pequeña empresa maderera y nuestro matrimonio al borde de la bancarrota total. En aquel momento me acordé de todas las enseñanzas cristianas que recibí de mi madre, cuando todavía era un niño. Andando sin rumbo por la calle, tuve la certeza de que el Espíritu Santo estuvo a mi lado durante todos aquellos años, y ahora yo estaba listo para regresar. La principal transformación que me sucedió fue que cambié el enfoque de mi vida. Yo transferí toda mi atención hacia mi esposa, mi matrimonio, hacia mi familia, hacia mi trabajo, hacia las cosas de la iglesia. Y trabé algunas batallas que parecían ser imposibles de ganar.
pero con la gracia de nuestro Dios, salí victorioso. Yo estaba muy feliz con el cambio radical en la vida de Glayton. Después de su bautismo, nuestra vida cambió mucho. Pude ver en sus palabras y acciones que algo milagroso había sucedido con él. Nuestra relación era de mucha pasión, amor y amistad. Glayton pasó a ser un hombre de oración, estudioso de la Biblia y preocupado con nuestra vida espiritual. Sin embargo, yo no lo acompañé en su decisión. No quise pertenecer a su iglesia. Era un contrasentido, porque durante años hice todo por él. Por amor, soporté numerosos problemas derivados de su drogadicción y lo incentivé a volver a los caminos del Señor, incluso porque yo creía que Dios era su única salida. Todos los días yo veía la manifestación del poder de Dios en su vida. Los negocios en la maderera aumentaron increíblemente. Hoy, la empresa construye casas de madera de todo tipo, incluso de alto nivel. A pesar de la pandemia, nuestro negocio tenía alta demanda y pudimos contratar más personal y construir nuevas instalaciones para guardar nuestras máquinas y materia prima. 8 años han pasado desde que decidí cambiar de vida. Y durante ese tiempo he buscado siempre dar el mejor ejemplo a mi esposa, a mi matrimonio. Principalmente con mi nueva actitud de fidelidad hacia el Señor. Ella vio lluvias de bendiciones en todas las áreas que eran derramadas en nuestro hogar y se dio cuenta de cómo nuestra relación cambió radicalmente para mejor. ¿Qué más podría yo hacer para mostrarle el gran amor de Dios? ¿Qué era necesario suceder para que ella también tomara una decisión al lado de Cristo? Yo seguía orando por ella todos los días. En función de los cambios de Glayton, yo llevaba prácticamente una vida de mujer cristiana. Mi problema era que estaba acostumbrada a una forma de vida. Me resistía al hecho de asistir sistemáticamente a la iglesia y no quería renunciar a mi vanidad personal. En el día de mi cumpleaños, el 7 de julio de 2021, 8 años después de mi conversión, en un culto especial de la iglesia, fui invitado por el pastor a orar por aquellos que todavía no se habían decidido por el bautismo. Por mi esposa. Amén. Te suplico por la vida de Luciane, que ella pueda aceptar un día estar aquí también en esta iglesia para servirte, Señor Dios. Cuando terminé, el pastor me pidió que mirara el tanque bautismal. Y allí estaba mi esposa Luciane, lista para ser bautizada. Me tomó un tiempo creer lo que estaba sucediendo. Delante de mis ojos estaba la realización completa de mi vida. Luciane estaba entregando su vida en las manos de Dios. Y me di cuenta del regalo de cumpleaños que el Señor me estaba entregando aquella noche. Nuestro deseo para todas las familias es jamás desistir. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Cruz, el Señor con su sangre me limpió y su marca allí dejó. Mi lugar él ocupó y sus manos y sus pies martillaron bestias pez, el marcado por mí fue mi Jesús.
su sangre Él marcó el camino al pecador. Esperamos con fervor la venida del Señor. Son las marcas que también por la eternidad se ven, las que vida hoy me den. Mi Jesús, Él me salvó. Mi Jesús por ti sufrió, y esos clavos que marcaronle, esas marcas reflejan su amor. Esas marcas reflejan su amor.
Ha llegado el momento del culto de adoración después de haber escuchado la primera parte de nuestra programación. Como de costumbre, siempre te exhorto a que si gustas, te suscribas a nuestro canal Adventistas Georgia Norte y lo comparta con tus amigos y hermanos y familiares para que así la palabra de Dios sea predicada, sea proclamada y muy pronto podamos ver el cumplimiento de las promesas del Señor viniendo en gloria y majestad a buscar a su pueblo. Ahora te invito para que inclines tu rostro nuevamente para encomendarnos a nuestro amante Padre Celestial. Oremos. Gracias, Padre bueno, te damos por permitirnos una vez más compartir con nuestros queridos amigos y hermanos el mensaje eterno de tu palabra en este día maravilloso. Suplicamos tu presencia, continúes con nosotros en esta segunda parte de la programación en este día. Te lo pedimos y damos gracias en los méritos sacrosantos de Jesús. Amén. Bien, hemos titulado nuestro mensaje en esta mañana, en este día, Nuevas criaturas en Cristo. Y basados allí en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 3 y versículo 18. Te invito, si tienes Biblia, pues me acompañe buscándola allí, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3 y versículo 18. Dice así la palabra: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que interesante, continúa diciendo el texto más adelante: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándoos a toda conciencia humana delante de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Oh hermanos queridos, Dios desea que contemplemos su gloria para que lleguemos a ser semejantes a Él, porque de la manera cuando usted contempla algo bello, algo hermoso, usted se transforma. Y la Biblia nos dice que debemos de mirar a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Ahora, hermanos queridos, Dios ha llamado a su pueblo no a inmundicia, sino a santificación. Ese es el propósito de que la iglesia de Dios, a través de los tiempos, y mayormente en esta última etapa, antes de la venida del Señor, sea una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Ahora, Cristo puso los parámetros para su pueblo diciendo en San Mateo capítulo 5 y versículo 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que Dios no se contenta con algo menor. En Éxodo capítulo 19 y en el versículo 5 dice la palabra: vosotros me seréis mi especial tesoro sobre la tierra. Oh, qué lindo pasaje, ¿verdad? Así que somos la propiedad privada de Dios, su especial tesoro. El Señor nos declara la clave del asunto, nos entrega, pudiéramos decir, las llaves de este gran cofre. La primera clave, ¿cuál es? Bueno, pues nos dice el texto claramente: mirando a la gloria del Señor, contemplándole. Es decir, que debemos de pasar tiempo estudiando su palabra y contemplando a Jesús. ¿Qué significa esto? Si Dios está en los cielos. Bueno, pues quiero invitarte a que busques allí en tu Biblia
en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1 y versículos 5, 6 y 7. Dice así la palabra de Dios mediante el profeta mesiánico. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y el versículo 6 dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Oh, hermano, gloria al Señor. Así que el profeta mesiánico, el profeta Isaías, tuvo el gran privilegio, el gran honor de ser trasladado en visión al trono de Dios, al tercer cielo, y contemplar la gloria excelsa de Dios. Ahora, y él se sintió conmovido, temeroso. ¿Por qué? Porque ¿quién es aquella persona que puede contemplar el rostro de Dios y continuar viviendo? Y ahora Saulo de Tarso nos dice en el libro de los Hechos que también vio en visión a Jesús en camino a Damasco y quedó ciego, y nos insta a ti y a mí, el mismo apóstol Pablo, a que contemplemos su gloria, que es la única forma de alcanzar la perfección o la santificación. Analicemos algunos aspectos importantes que nos pueden dar la clave del éxito. Dice el salmista David en el Salmo 19 y en el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Y en San Juan capítulo 17, versículo 17 también, se nos dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es, ¿qué cosa? Es la verdad. Es decir, que el camino de la santificación comienza cuando usted se entrega a Jesucristo. Se entrega cuando usted tiene una vinculación estrecha con su palabra, un encuentro con su palabra. La palabra de Dios nos santifica, la palabra de Dios nos perfecciona, la ley de Dios es santa, justa y buena. ¿Por qué? Porque es el reflejo del carácter de Dios. Ahora, en Jeremías, capítulo 20 y versículo 9, dice así el profeta, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, eso sí, pero no pude. De manera que la palabra de Dios se presenta como un fuego consumidor que consume el pecado y nos aleja completamente del pecado, pero nos acerca cada vez más a Dios. Entonces es importante que tú y yo nos acerquemos a este libro santo, la palabra de Dios, porque este libro santo nos alejará del pecado, pero a la vez nos acerca cada vez más a nuestro amante Padre Celestial, y nos indica el camino de la santificación, el camino que nos conduce de regreso al cielo. Ahora, la Biblia nos aleja del pecado, y el pecado nos aleja de la Biblia.
Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 23, nos dice así la palabra: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. De manera que la palabra de Dios, estudiada diligentemente con el Espíritu de Dios, ¿qué ocurrirá? Pues purifica el alma, gloria al Señor. Continuamos con nuestro mensaje en esta mañana, en este día. Somos guiados por su Espíritu, por su Santo Espíritu. Así lo dice el libro, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8 y versículo 14. Dice que todos los que estáis guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, que es Dios el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. El Espíritu Santo, tal como prometido en la Biblia, dice que convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, esa es la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Aquella histórica entrevista de Jesús con Nicodemo, le puso aquella señal del viento. Dice: el viento sopla de donde quiere y va, sin embargo oye su sonido, pero no sientes la obra en tu vida. Ahora, dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, encamina nuestros pasos por el camino del bien. Entonces, cuando somos accesibles al toque del Espíritu Santo. Gloria al Señor por su Santo Espíritu, por su obra maravillosa que transforma y quebranta nuestros corazones de piedra, y Dios coloca un corazón de carne sensible al toque del Espíritu Santo. Nuestras vidas comienzan a ser adornadas con los frutos del Espíritu. Según Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, se nos dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre. Oh, gloria al Señor, porque cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo llegue a nuestros corazones, a nuestras vidas, entonces adorna nuestro ser de estos frutos, el fruto del Espíritu. Concluimos diciendo entonces que contemplar la gloria divina, la gloria de Dios, es como mirar el rostro de Jesús en su palabra. Mirar a Jesús en su santa y divina ley, que es, dice según el apóstol Pablo en Romanos 7:12, la ley de Dios dice que es santa, es justa y es buena. Ahora quiero compartir con ustedes este pensamiento que viene en el Camino a Cristo, en la página 60 de este maravilloso libro devocional. Se nos dice que la ley de Dios es una expresión de la misma naturaleza de su autor. Es la personificación del gran amor, del gran principio del amor, y es por lo tanto el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Así que fíjense ustedes la importancia que tiene la ley de Dios. Es el fundamento del gobierno divino. Ahora continuamos. Si nuestros corazones están renovados, y ahí está la palabra clave, y de la única manera que nuestros corazones puedan estar renovados es cuando dejamos que se efectúe esta obra maravillosa mediante el Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Dice que somos renovados a la semejanza de Dios. Si el amor divino
está implantado en el alma, ¿no se cumplirá la ley de Dios en nuestra vida? Oh, una interrogante. Cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen y a la semejanza divina del Dios que lo creó, se cumple entonces la promesa del nuevo pacto. Pondré mis leyes en su corazón y también en su mente la escribiré, según Hebreos capítulo 10 y versículo 16. Ahora, quiero decirles una cosa, que el crecimiento de un cristiano debe ser un crecimiento simétrico. No como otras criaturas que muchas veces crecen las extremidades, partes del cuerpo crecen más que otras, sin embargo se quedan enanos completamente, no tienen un crecimiento físico simétrico. Entonces, pero en la vida espiritual debe haber un crecimiento simétrico. En el capítulo 2 y versículo 52 de el Evangelio según San Lucas, nos dice así la palabra, la primera parte, dice que el niño Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, que su crecimiento era simétrico. Él crecía en sabiduría, pero también crecía en edad, crecía en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Así debe ser nuestro crecimiento espiritual, un crecimiento completo, un crecimiento que nos acerque cada vez más a nuestro amado, a parecernos más a nuestro amante Padre Celestial. Y en Proverbios capítulo 1, versículo 7, se nos dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. De manera que nada puede sustituir el poder de la palabra de Dios, porque somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ahora dice la segunda parte de nuestro mensaje en esta mañana, a la misma imagen. Ahí está el detalle, ¿verdad? El versículo 18 dice que debemos de contemplar a Jesús, a Dios, y cuando contemplamos a Jesús somos transformados a su misma imagen. Gloria a Dios, hermanos queridos. Yo pregunto, ¿hay algo de malo que querramos llegar a ser semejantes a Dios? Llegar a alcanzar como seres humanos la imagen de Dios, amar como Él amó, servir como Él sirvió, perdonar como Él perdonó, rechazar el pecado como Él lo rechazó, ser una fuente de esperanza y de gozo, ser príncipe de la paz, no de disensiones y pleitos, poner en práctica la regla de oro. ¿Cómo reza la regla de oro? Dice que todo lo que quisierais que los hombres hagan contigo, así también haced con ellos. Ser manso y humilde de corazón, ser príncipe de paz. San Mateo 7:12. Y quiero compartir con ustedes un lindo pensamiento que viene en el libro El deseado de toda la gente, página 63. Dice así lo siguiente: sería bueno que cada día dedicásemos una hora a la reflexión y la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos de tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Gloria al Señor. De manera que, ¿qué tiempo se nos recomienda? Que debemos de meditar de las 24 horas del día. Dice la sierva inspirada que debemos de dedicar una hora como mínimo a la meditación de la vida
de nuestro Señor Jesucristo, tomarla punto por punto y dejar que nuestra imaginación se posesione de esas maravillosas escenas, especialmente las escenas del Calvario. Hermanos queridos, y mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su espíritu. Si queremos ser salvados al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. Hermanos queridos, y damos gracias a Dios porque estamos ya adentrándonos en la Semana Santa. De manera que recordamos la última semana que nuestro amado Salvador Jesús estuvo aquí en la tierra, y si nosotros recordamos esas escenas maravillosas de su juicio, de su muerte, de su crucifixión, de su resurrección, hermano, nuestra mente, nuestra vida, nuestra alma estará completamente llena del Espíritu Santo, del Holy Spirit. Y continúa diciendo, a la imagen de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 26. Vayamos allá a nuestras Biblias. Dice que Dios dijo al principio, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. De manera que el pecado estropeó la obra maravillosa que Dios había realizado en la naturaleza humana y ha ido degradando la naturaleza humana. Hay un texto en la Biblia que viene en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, versículo 10, que nos dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero la sierva de Dios, la hermana Elena, nos dice que no solamente Cristo vino a buscar y a salvar y a rescatar al hombre del pecado, del lodazal del pecado, sino que también vino a restaurar la imagen de Dios en el hombre, la cual se había perdido. La gran tarea de Dios consiste en restaurar su imagen nuevamente en sus criaturas. Alabado sea el nombre de nuestro bondadoso Dios. Déjate alcanzar por el Espíritu Santo. Él llenará tu vida, transformará completamente tu mente y tu corazón y te guiará a la fuente de agua de vida para que allí puedas saciar tu sed de Dios. Dice el salmista David en el Salmo 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Que Dios te bendiga en este día y que nos ayude a cada uno de nosotros y a todos los que escuchen este mensaje, para que, sabiendo y reconociendo que estamos viviendo en el último tiempo de la historia de este mundo y de que ya se escuchan los pasos de un Dios que se aproxima, podamos prepararnos mediante la ayuda de su Holy Spirit, de su Santo Espíritu, para que podamos decir en aquel día, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que Dios te bendiga, pero quiero concluir este mensaje con unos preciosos versos de mi inspiración, que yo le he titulado Semejanza. Dice así estos versos: Señor, al contemplar tu divino rostro, me inspira la esperanza de ser igual a ti. Mi súplica constante, mi ansia es de verte. Señor, cuando en gloria vengas, acuérdate de mí. Dimana la esperanza de un corazón ardiente que indigno te suplica que quites el gran yo,
que borres el orgullo, que tú limpies la fuente, donde dimana el odio, la envidia, la traición. Rescata cuanto antes mi vida pecadora. No dejes que me hunda en el abismo atroz. Mi ansia es contemplarte, Señor omnipotente. Cara a cara he de verte cuando tú vengas a luz. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz del Señor pues more en tu vida, en tu corazón, y nos acerque cada vez más al reino celestial. Que ahora te invito para que una tus voces en alabanza a nuestro Creador. Dicha grande es la del hombre cuyas sendas rectas son, lejos de los pecadores, lejos de la tentación. A los malos consejeros deja por temor al mal, huye cuando emprendes prosperado, duradero es el bien, muy diverso resultado sacan los que nada creen, pues se pierden como el tamo que el ciclón arrebató. De pasiones remolino que a millones destruyó. En el juicio ningún malo, por lo tanto se alzará. Entre justos congregados, insensatos nunca habrá. Porque Dios la mía vida, por la cual los suyos van. Otra es la de los impíos, a la nada volverán. Oremos. Gracias, gracias, Padre, por tus bondades y bendiciones. Gracias por permitirnos haber llegado a los hogares de muchos hermanos y amigos, compartiendo el mensaje eterno de tu palabra. Ayúdanos para que podamos imitarte en todo, para que así, mediante el camino de la santificación, podamos tener acceso a la santa ciudad y podamos vivir con Cristo eternamente y para siempre. En los méritos sacrosantos de Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.